carabinera vinculada al millonario robo de Brinks de Rancagua, que ha dado mucho tema, Andrea. Sí, que no solamente participó, sino que sería la líder de esta banda, una carabinera en servicio activo. Sergio Jara ya nos cuenta toda la información que se maneja hasta ahora. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Sí, recuerda que fue un robo cinematográfico en agosto de 2024, cuando vimos que saltaban por la pandereta varios delincuentes, ¿no? Varios delincuentes que asaltaron esta sede de Brinks, esta empresa de valores, y se llevaron 11.000 millones de dólares. Son algo así como 11 millones de dólares más o menos, ¿no? Para que se hagan una idea de la dimensión. Van algo así como 28 detenidos. En realidad la número 28 es quien estamos viendo en pantalla. Bueno, acabamos de salir, pero son las imágenes del robo esa. Miren, fíjense, esos cuadros son las imágenes del robo porque hay varios partícipes. Van 28 detenidos con la carabinera que tomaron ayer detenida, valga la redundancia, ¿no? Ahí están las imágenes que le comentaba Julio. Claro. Cuando saltaban por la pandereta. Esto agosto de 2024. Lo notable de estas imágenes no es que aparecieron hoy día, sino que estas imágenes aparecieron a horas de ocurrido el incidente. Por lo tanto, esta imagen que estamos viendo de la pandereta, las imágenes internas y todo lo que hemos visto, prácticamente las vimos en su minuto, el 16 de agosto del 2024. Pero los primeros detenidos inmediatamente daban luces de que aquí había algo bastante oscuro, raro y vinculado con la policía. Supimos ese día que habían inmediatamente policía vinculado, habían PDI, esa fue la primera información que tuvimos a la vista, porque esta noticia la cubrimos en vivo. Sí, pues. Recibimos los videos inmediatamente, si son los trabajadores los que estaban grabando, asombrados, con miedo, cómo saltaban la pandereta y tiraban las bolsas. Yo te voy a decir algo porque mi memoria no me engaña, amigo. A ver, vamos. Y que a veces me juega una buena pasada y a veces una mala pasada. Para bien o para mal. Días posteriores a esto, fuentes que no querían dar su nombre decían que lideraba la banda unos carabineros. Bueno, ahí está. Y nosotros empezamos a investigar ese hilo, porque te estoy hablando mucho tiempo atrás. Después fue tapado por otras noticias, otra situación, pero inmediatamente, después del hecho, se vinculó la información. Y que nos decían, no, nunca los van a encontrar porque este hecho está vinculado a Carabineros. Los líderes de esta banda son Carabineros. Y mira, 2 años después lo que hemos llegado a hacer. La mami, pues así le decían, o la jefa, porque era ella presuntamente. Hoy día va a enfrentar su control de detención, luego la formalización. Había ya pistas sobre el rol de ella, sin embargo no fue hasta que habló uno de los 28 detenidos, 27 en realidad, porque 28 son con ella, que coinciden con la edad de servicio en Carabineros. 29 años tenía ella, como, mira, casi 30, a los 30 se jubilan. Claro. Se jubilan a los 20, a los 30. Va a depender ahí del monto. Pero ella ahora estaba en servicio activo. Seguramente estaba a punto de jubilarse. Estaba en servicio activo. Ayer fue desvinculada. Se emitió un comunicado por parte de Carabineros y le decían la mami o la jefa, porque en el fondo lo que ella hacía era visar como el permiso para que los otros carabineros, que también están involucrados, hay 8 policías detenidos en esto, entre Policía de Investigaciones, PDI y Carabineros. O sea, se corrompieron las 2 policías de Chile. Hay 3, yo sé, la Policía Marítima, pero las 2 más grandes, las 2 más importantes y relevantes, ¿no? Las corrompieron esta banda y ella era la que visaba esos permisos para que participaran los otros carabineros en los distintos operativos, en la planificación que se estaba haciendo, porque esto contó con reuniones. Recuerden que hemos dado cuenta nosotros en distintos programas de cómo se reunían, las fotos que se sacaban, estaba todos los celulares. Sí, hemos insistido innumerables veces con Julio acá, Andrea, respecto de cómo los delincuentes dejan muchas pistas y muchas huellas. Siempre. Se juntaban, incluso los policías, algunos de los PDI se juntaban con estos delincuentes a planificar el robo, tipo La Gran Estafa, tipo George Clooney con Brad Pitt, ¿no? Tratando de hacer ese gran plan para robar los casinos. Bueno, lo mismo hacían estos tipos. Se juntaban en jornadas donde tomaban algo de alcohol, dibujaban los planes, los mapas de la sede del Brinks y se sacaban selfies. Esas selfies quedaron en los celulares que después fueron incautados cuando fueron tomados detenidos, porque la misma jornada del robo hubo persecuciones por varios lados. Hubo camiones y camionetas incendiadas tapando las distintas carreteras. Miguelitos por todo Rancagua. Conmocionó la sexta región este robo y de inmediato se dieron las persecuciones. ¿Te acuerdas que incluso casi dieron con una banda, Julio, que se toparon con una mujer que chocaron con ella, me parece, y ella incluso tuvo un contacto telefónico con nosotros el mismo día del robo? Fue algo dramático para la sexta región, te diría. El monto fue de nuevo millonario, Julio, y han ido cayendo de a poco. Ya van 28. Estamos desplegados porque hemos estado en Los Prados, hemos estado en Concepción, estamos en Rancagua ahora. Ya fue trasladada al juzgado la carabinera. Ahí está Rafa Cabá, ¿no es cierto?, en Rancagua. Rafa, para que nos cuente antecedentes y pormenores de lo que ha ocurrido hoy. Rafa, buenos días. Buen día, Rafa.
¿Cómo están? Buenos días. Hace unos 15 a 20 minutos fue trasladada hasta este lugar la suboficial de Carabineros a la que se acusa de haber sido la líder de esta banda. Ustedes hacían un recuento bastante riguroso de lo que ocurrió. Estos 4 grupos, el primero que entra y sabe cómo ingresar al lugar donde está el dinero, el segundo que actúa como el grupo de atemorizadores, digámoslo así, uno que entra con un fusil AK-47, recuerdan ustedes aquellas imágenes, el tercer grupo que corta las alambres de púa que habían arriba de la pandereta y que por ahí sacan los fardos de dinero. Finalmente estas personas escapan y había un cuarto grupo creando maniobras distractivas que relevaron los autos, trasladaron el dinero, pusieron miguelitos, aceite, etcétera. Hasta ahora teníamos 27 detenidos y es esta carabinero la que se acusa de parte de la Fiscalía, sería la jefa de la banda. Nosotros hemos podido conversar fuera de micrófono, fuera de cámara, con parientes de la acusada que pasa a control de detención, que nos han dicho que esto no puede ser así, que ella es una persona con 29 años en la institución, que ha sido condecorada 3 veces, que ayer, cuando la fueron a buscar a su casa, ella estaba en el supermercado y se fue voluntariamente. Y además que anoche, cuando le dieron la baja, ella se negó a firmarla diciendo que ella no había cometido ningún delito y por tanto no iba a firmar su baja y iba a defenderse ante la justicia. Son las versiones que tenemos ahora contrapuestas. Se supone que la audiencia, el control de detención va a ser a las 10:30, en unos 45 minutos más. No sabemos cuánto va a demorar esto porque, aunque no hay una presentación formal de cargos, hay quienes en el control de detención igualmente intervienen, ya sea de parte de la Fiscalía o de la Defensa, para refutar argumentos. Y dígame. Al parecer lo que le juega en contra a esta carabinera es que era bien conocida. Habló un tipo de en el mundo de Lampa, ¿no? Más conocida como la mami o la jefa, que bueno, nosotros también la conocemos, ¿no? Conocemos así estos apodos que son bastante usuales en el grupo de Lampa, ¿no? En los grupos de Lampa, y que son por lo general estas personas lideran grupos y son personas bien estrictas, mal genio, que son llevadas a su idea, y que aquí en el mundo de Rancagua o de este sector, ¿no es cierto?, ella la conocía y la delataron los demás. Uno atestiguó, pero varios parece que la conocían, tenía como una... Es que ya habían pistas, ella habría tenido como una doble vida, ¿no? Por los antecedentes que se tienen, más que haber actuado solamente en este crimen, Rafa. Sí, correcto. Tú lo has resumido muy bien. Ella era una persona de carácter fuerte, digámoslo así. También, dado su grado, tenía que trabajar en directa relación con carabineros de menor graduación y era conocida por ser una mujer rigurosa, estricta. Son las declaraciones de imputados lo que han llevado a su detención y es asimismo cómo va a presentar la Fiscalía estos cargos, digamos, en base a las confesiones, a las declaraciones que han hecho los que ya estaban detenidos. En todo caso, hay algo que es innegable. Tiene una planificación esto bastante compleja, digámoslo así, bastante cuidadosa. Lo conversamos con Sergio Jara en su momento dado, que actuaron en grupos con labores bien definidas y una banda de 28 personas tiene que ser muy, muy organizada y, si se quiere, muy disciplinada. Y claro, muy difícil que no se filtre esa información con grupos tan grandes, y una de las dificultades que hay, sobre todo cuando la medida en que van cayendo. Pero mira, esa Sergio, la pregunta, si se demoraron finalmente 1 año y medio entre el robo y su detención, ¿cómo fue avanzando ese hilo de la investigación? Va a ser muy interesante, Sergio, conocerlo ahora en el control de detención y posteriormente la formalización. La información que tengo yo es que alguien habló, porque las sospechas ya estaban por parte de los investigadores del caso. Recuerden que este es un RUC, una carpeta investigativa abierta todavía, que todavía da cuenta de diligencia. Se robaron 11.000 millones y se encontraron ¿cuánto? Nada. ¿Se acuerdan, no? Entonces encontraron algo. Pero muy poco. 200. Claro. 200 millones. Creo que se encontraron en ¿dónde Renca. están los otros 10.000 millones? Enterrados por ahí deben estar, porque si están presos casi todos. Porque hay que encontrar esos 9.000 millones. Y piensa que si están presos casi todos. Esos 7.000 millones hay que pillar. Esos 5.000. Una tallita bombofica. No me cuadras así, te cae en menos. Bueno, ella, el sargento segundo, Rafa, sargento segundo, sobre quien se estaba investigando ya, y no fue hasta que uno de los imputados habló. Habrá que ver si ese imputado es uno de los civiles. Son 18 civiles detenidos y algo así como 10 policías
entre PDI y Carabineros también detenidos por este robo. Nosotros los primeros días ya teníamos información de que habían policías metidos en esto. Y además la dimensión de la operación que se da en Rancagua, con estos 4 grupos operativos, Rafa, con el diseño, lo notable de esta diligencia y lo que está pasando ahora es que siempre se supo, y los primeros detenidos fueron policías de investigaciones, fueron PDI los siempre se supo que el grupo tenía policía. Que había un vínculo. Sí. Pero en ese momento se nos decía que estaba dirigido por un policía. Lo que nunca se logró detectar hasta ahora. Porque ahora lo que se le acusa a la mami o la jefa es de ser la líder de la banda. La líder de la banda. Ahora, te digo, Rafa, que no es por mirar en menos, pero cuando tú armás una banda con 30 personas, APP, o 28, 25 personas, es muy difícil que no te encuentre, claro. que finalmente hay no que se ver la esclarezca un caso así. Hay que ver perdón, Rafa, pero hay que ver la compartimentación y hay que ver si efectivamente era líder de un grupo o líder de toda la banda. A mí me da la impresión que más bien actuaban de manera compartimentada. Esto quiere decir que habían secciones o segmentos de la gran banda que no se conocían entre ellas. No me imagino que los miembros más pequeños de esta banda dieran antecedentes de esta carabinera, que ella se expusiera además a esos sujetos, ¿no? Sino que más bien los carabineros que participaban de esta operación, de este delito, que necesitaban el visto bueno de ella, los permisos de ella, y ahí me parece que ejerce una labor de liderazgo. Habrá que ver si ese es el liderazgo concreto que se le va a imputar o si es algo mayor en la banda. Claro. Empieza el control de detención, Rafa, y las dos alternativas que pueden pasar es que se dé un control de detención donde se entreguen solamente antecedentes de la detención y alguno del caso en general. Es decir, van a controlar la legalidad de cuando fue detenida ayer. Y si no pasó nada extraño, no debiese haber problema y eso debiese cursar a la formalización. Lo otro es que la Fiscalía pida que se extienda este control de detención por 3 días. Eso quiere decir que ya pasemos hasta el lunes, para juntar más antecedentes. Pero me da la impresión que después de 1 año y medio, y si cuentan con un testimonio y ya tenían sospecha, debiesen tener los antecedentes suficientes para formalizarla hoy día mismo. No extender este control de detención, porque si lo extienden, eso quiere decir que les faltan antecedentes, que no tienen todo firme. Cuando se extienden los controles de detención es porque la Fiscalía todavía está... Es que cuesta creer eso, Sergio. Claro, pero eso que haya flagrancia, por eso cuesta creer que haya una detención después de 1 año y medio de investigación y que no tengan los antecedentes necesarios para formalizar. Debe cursar todo el día. No, tienen que haber gente que en buen chileno sapió. O la vendió, que alguien habló, o que alguien habló, antecedentes finos, concretos, para poder, porque yo creo que más que una declaración. Claro, tú no te vas a cargar a una policía de Carabineros del nivel de la mami o la jefa, como le decían, ¿no es cierto? Después de tantos años en la institución, sin tener antecedentes ni datos. Y hay una declaración, Julio, no es suficiente. No, la declaración de la declaración finalmente es un antecedente más, pero tiene que ir corroborándose con otro, porque si no sería muy fácil que delincuentes involucraran a Carabineros en situaciones de robo. Es una declaración o en el fondo que entregan a este carabinero y después hay una investigación. Lógico. Por eso, de esas declaraciones, de todos esos antecedentes, se van chequeando si son verdad, si son mentiras, y se va finalmente el puzzle armando, Rafa. Hay conmoción, me imagino, en la zona, porque de verdad que con tantos detenidos de las policías, y ella me imagino que después de tantos años era bastante conocida, ¿no? No sé si conmoción, pero sí hay extrañeza, tal vez asombro. La gente nos pregunta por qué estamos acá y cuando le comentamos de esto, levantan la ceja como recordando aquel caso. Yo quiero retomar el punto que tú decías. Es cuando se opera con este tipo de bandas tan grandes, normalmente se compartimentan los grupos, porque recuerden que acá hubo una suerte de tercerización de servicios. Claro. Las personas que tiraban a los Miguelitos no tenían mucha idea de qué estaban haciendo, o mejor dicho, tenían idea pero no conocían a todos los integrantes, porque una de las estrategias claras es dejar a poca gente en la cúspide de la pirámide que se conozcan entre ellos y que a su vez vayan bajando, y cuando tú tienes carabineros de una u otra manera tienen contacto con el mundo delictual, con el mundo del AMPA. Entonces es la teoría que se barajó en ese momento y que yo recuerdo que estaba bastante bien fundamentada, era de compartimentación de las labores operativas. ¿Okay? Quién entraba, quién infundía temor en los otros trabajadores del Brinks, quienes hicieron la escalera, la manera de sacar el dinero. Pero
pero va a ser, yo creo que cuando tú dices el puzzle, estás perfectamente en lo cierto, como que faltaba la última pieza, la pieza fundamental que permitiera cuadrar la investigación. Rafa, las personas que están entrando me parece que son familiares o amigos de la sargento Bustamante. Sí, Rafa, solo hacer memoria, ¿no? Hay no solamente policía involucrado, sino también estaban los guardias del Brinks, ese que estaba adentro accionando las puertas, ¿te acuerdas? Sí. Cuando salen a fumar algunas cajeras también. Sí. Es decir, había una especie de complot interno también ahí con algunos trabajadores de la misma empresa. Recordar que esta es una investigación que lleva la Fiscalía, pero que operativamente la levanta y la indaga el OS9 del mismo Carabinero. OS9 que es el departamento que investiga las organizaciones criminales. Está el OS7, el OS10, el OS9, las organizaciones criminales. Y es la misma institución que ayer comunica la dada de baja de esta ex carabinera, ya no a esta altura, no es carabinera en retiro, es ex carabinera. A propósito de estos hechos, quiere decir que tienen y cuentan con antecedentes suficientes como para expulsarla de sus filas. Eso ya es relevante, porque si hubiera una duda, no la hubiesen ni siquiera echado, ¿no? La hubiesen mantenido en la institución. O que es un sumario. Eso no pasó. Fueron los mismos carabineros la que la investigaron. Por lo tanto, acá hay un elemento concreto y firme respecto de que tu propia institución te investiga y te despide. Por lo tanto, me imagino que en la formalización de esta jornada y en el control de detención va a quedar firme esa situación y no debiese caerse, ¿no? Que es lo que estábamos comentando hace un rato. ¿Cuáles serán los antecedentes? ¿Y hay algún dato, alguna información, no sé si Rafa tiene o Sergio, acerca de dónde está el dinero? ¿O hay algún hilo de investigación con respecto a eso? Porque en estos casos siempre hay muchos detenidos, ¿no es cierto? Siempre hay mucha prensa, siempre hay todo, pero lo único que no aparece es la plata. Sí. O sea, se pierden 11.000 millones, aparecen 200 millones, parece una burla, ¿no? Parece digno de un chiste, pero es así. Ya ocurrió en otros grandes, le ponemos grandes nombres, grandes titulares. El robo del siglo, que tenemos varios. El verdadero robo del siglo, el robo del aeropuerto, el robo de acá. Pero al final no se encuentra la plata. En el robo del siglo igual fue distinto, porque en el robo del siglo, por ejemplo, cuando detuvieron a algunos de los sujetos, habían creado sociedades, habían comprado autos de lujo, le habían comprado autos de lujo a sus testaferras, que eran algunas de sus parejas que después vimos en otros casos, por ejemplo en el caso de los chinos. ¿Te acuerdas que vimos a una de ellas que andaba con estos autos de alta gama y que iba a estas fiestas de los chinos, a inauguraciones, qué sé yo, de ciudadanos chinos que estaban vinculados al crimen organizado acá en el país? De eso estamos hablando, es decir, hubo una comunicación entre casos de alta connotación pública. Acá lo que vimos es que poco tiempo después de que empezaron a caer miembros de la banda, de hecho algunos cayeron el mismo día, se llegó a un allanamiento me parece que fue en Renca, Julio, y ahí se levantaron 200 millones de pesos, que estaban cerraditos, estaban de paquete, nuevos. Suponemos que los otros 11.000... Sacaron como de un almacén y que salieron los familiares diciendo que no tenía nada que ver. Que era de plata que ellos habían juntado, incluso una señora, con una patudez increíble. Recuerdo. Claro, fue llamativo porque incluso se puso como víctima cuando todos sabíamos era plata como esa, la vieron en pantalla recién. Una vieja estrategia, ¿no? No, claro. Más hacerse el ofendido. Claro, hacerse la víctima, hacerse el ofendido cuando te pillan con las manos en la masa, pero ahí pillaron 200 millones. El resto se hizo humo, Rafa, desapareció. Lo que hacen los delincuentes es enterrarlo un buen tiempo, pasar una temporada en la cárcel, después salir y desenterrarlo y aprovechar eso. Lo que tiene que hacer ahí la inteligencia de Carabineros y de la policía, que me imagino que lo tienen claro, es hacerle seguimiento activo a estas personas, es mantener una vigilancia en la cárcel de las mismas también, porque es la cárcel donde empiezan a dar instrucciones a través de los celulares que le llegan por pelotazo para que las personas que están afuera, sus familiares, sus amigos, sus secuaces que quedaron en libertad, saquen esa plata y empiecen a financiar otras operaciones, empiecen a financiar su estadía en la cárcel, las mejoras que puedan tener también en la cárcel. Vimos lo que pasó con Gendarmería hace un tiempo, con 400.000 pesos te compra un celular, con 150.000 pesos te compra un pollo con papa frita. Así funciona la cárcel hoy día en Chile, para eso se necesita plata. Lo más probable es que ellos hagan ese tipo de cosas mientras pasan una temporada. Son personas que ya habían estado vinculadas a los civiles, a otro robo, a otros hechos delictivos, Rafa, no son neófitos de este asunto. Los civiles parece que eran, como bien dice Rafa, eran los tercerizados, ¿no? Pero no todos, habían algunos potentes. Los tercerizados eran como los que realizaban labores secundarias de distracción. Claro, los Miguelitos, tiraban aceite y todo. Los que quemaron un auto, ¿te acuerdas? Pero claro, mira, al final en el caso... Labores de diversión. Hay 6 carabineros detenidos y 2 policías de investigación. O sea, estamos hablando de un volumen bastante importante de funcionarios, ¿no es cierto?, policiales, de nuestras policías, ¿no es cierto?, que integran esta banda de este millonario robo, ¿no? Además, un robo que por muchas reuniones que tuvieron, por mucho que se juntaron, por mucho que trataron de hacerlo bien,
tuvo demasiadas imágenes en el momento, entonces fue muy expuesto. Mira, el plan fue un poquito... O sea, fue como un reality de claro, robo, ¿no? Porque tienes cámaras de distintas partes en el momento mismo, del actuar de cada uno. Ahí estamos revisando, Rafa, algunas de esas imágenes bien impresionantes del momento en que trabajan muy coordinadamente para sacar la plata. Está también, Sergio, lo que ocurre antes, ¿no? De cómo se hacen partícipes personas que estaban a cargo supuestamente de la seguridad y que terminan también siendo parte de este gran plan. El traslado en los vehículos, es decir, había un seguimiento por grabaciones de cámara que son material muy importante para la investigación que ha revisado la Fiscalía hasta ahora. Claro que sí, mira, hay información relevante. Mira, hay unas imágenes que quiero que revisemos vos junto a Andrea, de estas mujeres que salen a fumar. A fumar. Ahí se produce el robo, porque en el fondo esa es una especie de distracción que permite abrir las puertas de adentro también, ¿no? Y ahí es cuando se da, efectivamente, estas personas estuvieron bajo investigación y cuando prende el cigarro es como que da la seña. Esa era como la señal, yo según me acuerdo, porque ¿sí? esto ocurrió en agosto de 2024 y después estuvieron bajo investigación estas personas, algunas fueron detenidas incluso, que se suma a lo que hizo el sujeto adentro. Es decir, esta es como la primera parte del robo, ya en términos ahí está, materialmente hablando. Ahí entran y se hacen como... Claro, como que le da la mano, como sigue la posta. Mira, claro. Y sigue con el cigarro en la mano, ¿no? Sí. Claro. Está súper nerviosa. Claro, no. Claro. Hay una acción coercitiva en contra de estas personas que fueron las primeras sorpresas que se levantan. ¿Qué pasa ahí, Rafa? Estamos escuchando unos... Aplauso. No, alguien que reclama porque la prensa está acá y no en los incendios del sur. Hemos estado toda la mañana con los incendios del sur. Sí, parece que no. Volvamos al tema que estábamos conversando. Recuerden no ustedes que pocas semanas después un mes después de encarcelados algunos de los hoy día imputados, se descubrió que tenían 100.000 pesos, más drogas, más celulares dentro de la propia prisión, lo cual habla de una organización que tenía incluso los contactos necesarios para llegar allá. Y otro punto es el hecho de que cuando se realiza la redistribución del dinero, llamémosla así, se encontraron autos en zonas rurales, en un galpón, en una zona rural de acá, de la región de O'Higgins. Y lo que tú decías, Sergio, también, Julio, es que ahí se distribuye el dinero y se lo esconde, no todo junto, porque una vez que te dan la condena, tú puedes después pedir rebaja de condena y salir y encontrarte de nuevo el dinero. Y una de las primeras cosas que hizo lo OS9 y la PDI, la Fiscalía en rigor, pidieron registros de entrada y salidas de todos los integrantes de la banda oficiaron al conservador de bienes raíces para ver si habían comprado propiedades antes o después, y a sus familiares para evitar los testaferros de que hablaba Sergio, y también la compra de vehículos, siguiendo a ver si había antes de esto dinero. Hay aquí al lado nuestro familiares de los carabineros, que yo los puedo mostrar, están todos de espalda a nosotros y nos han dicho que hablarán con la prensa una vez que termine la audiencia. Nos han pedido que respetemos, hay hijos de esta carabinera acá, que si bien no son menores de edad, son gente muy joven, que estaba muy consternada. Claro, no quieren hablar, ¿no? Han hecho el compromiso de hablar con nosotros una vez que termine la audiencia. Ellos también bastante golpeados con esta detención. Han salido a defenderla, digámoslo así, a brazo partido, hablando de sus años en la institución, de sus condecoraciones por actos del servicio. Entonces, hay aquí, al parecer, digamos, lo que decía Julio, hay aquí una doble vida en el caso de que esta formalización lleve a una condena bastante compleja, una mujer que da una imagen intachable frente a sus familiares y amigos, y por otra parte que tenía la capacidad de organizar esto. Quiero insistir, esta persona está haciendo el control de detención, falta la formalización, el juicio, y hasta donde nos dice nuestro Estado de Derecho, una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pese a ello, y como lo señalaba también Sergio, la Policía de Carabineros de Chile, cuando hay una persona imputada, involucrada en un delito, se la da de baja inmediatamente.
Rafa, y además toda la responsabilidad de imputación en estos casos son personales, no familiares. Lógico. Las responsabilidades son personales, no son familiares, no son ni de los hijos, ni de los primos, ni de los tíos. O sea, son personales. Ahí ellos están tratando de, por supuesto, ver qué pasa con su familiar, con su persona cercana, ¿no? Se entiende. Pero nosotros tenemos un reportaje aquí, Rafa. Perfectamente entendible. Sí. De cómo se planificó este robo. A todos los pormenores, todos los detalles, los vínculos de la tesorera con el resto de la banda. Tenemos todos los detalles para que usted quede con contexto total de lo que está ocurriendo en este caso y cómo se involucra la mami en todo esto. Vamos a verlo. Pero se están llevando las cajas con los carros, los billetes. Calificado como un robo cinematográfico y totalmente planificado. El dinero estaba en la bóveda, al interior de esta sucursal, y fue sustraído por estos sujetos en una acción bastante rápida, con un grupo bastante organizado, como ya se ha indicado. Aquí hay otro auto quemándose, en Avenida Las Torres hay un auto quemándose, y este que está aquí en Avenida Cachapoal. Hay vehículos, que están quemados en distintas arterias de la ciudad. Él hace las veces como que aprieta un botón de pánico, pero en el acercamiento que se le hace, nunca aprieta el botón de pánico porque lo toma y empieza a apretar como en una esquina. Y le empieza a decir al jefe que jefe, no funciona. Un verdadero enigma que aún tiene mucho por revelar. Esta información fue canalizada al entonces prefecto provincial Cachapoal, cuya ponderación, análisis y caracterización fue desatendida por este. Que nosotros ayer en la tarde recibimos un oficio en la Fiscalía por parte de Policía de Investigaciones informando esta situación. Un detective de la Policía de Investigaciones y un carabinero estarían involucrados en toda esta trama, que hasta ahora tiene a sus 18 detenidos en prisión preventiva, mientras continúan las más de 50 diligencias pendientes, posibles nuevos vínculos y un rompecabezas que sigue sumando capítulos. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora y cómo se planificó este millonario robo que se ha vuelto en todo un misterio? Contrario a toda lógica, quienes debían procurar frustrar los movimientos de este atraco resultarían también estar involucrados. Así, al menos lo señaló el fiscal a cargo, Aquiles Cubillos. Producto de los hechos por todos conocidos, el fiscal regional de O'Higgins decidió abrir inmediatamente una investigación criminal para investigar qué es lo que pasó en este caso. Nuestra Fiscalía de Alta Complejidad, a cargo de suscritos, se encuentra indagando lo ocurrido. En virtud de ello, inmediatamente decidimos con un equipo del OS9 iniciar la investigación y dentro de las primeras diligencias concurrimos, el día de hoy a las dependencias del cuartel de la Policía de Investigaciones para realizar una serie de diligencias, entre otras iniciar la toma de declaraciones a distintos funcionarios de la Policía de Investigaciones. Una hipótesis que saltó a la palestra luego de que se revelara que un detective habría recibido previamente información sobre un posible asalto a una empresa de valores. Así lo dio a conocer también la Policía de Investigaciones a través de este comunicado. En este contexto, esta información fue canalizada al entonces prefecto provincial Cachapoal, cuya ponderación, análisis y caracterización fue desatendida por este, lo que dilató su canalización al Ministerio Público. Se trata del prefecto provincial de Cachapoal, Alex Zúñiga Castañeda, quien ingresó a la Policía de Investigaciones en febrero de 1994. Con 30 años de servicio al interior de la institución, registró una serie de estudios nacionales e internacionales. Subprefecto Alex Zúñiga Castañeda, jefe de la Prefectura Provincial Cachapoal. Frente a lo anterior, y consecuente con los altos estándares que se exigen a cada funcionario de la PDI, el director general, don Eduardo Serna Lozano, llamó a retiro inmediato al prefecto provincial por su eventual responsabilidad en la dilación de la entrega de los antecedentes al Ministerio Público, instruyéndose además la apertura de un sumario administrativo para establecer fehacientemente las causas y circunstancias de estos hechos. Varios diplomados en gestión de seguridad y liderazgo en la Universidad de Barcelona, además de contar con una licenciatura en criminalística. Durante su paso por la PDI, el exdetective se desempeñó como jefe de la Brigada de Investigación Criminal de San Vicente de Tahuatahua y jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Rancagua.
Reiteramos que la Policía de Investigaciones de Chile no acepta este tipo de conductas que se alejan de los deberes y obligaciones que rigen a cada uno de los integrantes de la PDI. En ese contexto hemos obtenido documentación mediante entrega voluntaria de Policía de Investigaciones cooperando con la indagación, lo cual sin duda es muy útil para nuestra investigación que está iniciando. Pero además de instruírsele una investigación por omisión de denuncia y obstrucción a la investigación, el fiscal regional de O'Higgins no desechó tampoco la presunta participación de Zúñiga en el delito. Estamos investigando la posible comisión de distintos delitos, pero lo más concreto en este minuto es la omisión del deber de denuncia que nos asiste a todos los funcionarios públicos cuando tomamos conocimiento de un hecho que tenga caracteres de delito, el cual asiste un plazo de 24 horas para hacer la denuncia a todos nosotros, digamos. Y también eventualmente un eventual delito de obstrucción a la investigación. Pero este ex detective no sería el único involucrado. Según reveló un testigo protegido, un carabinero también sería parte del ilícito. Me comentó que habían funcionarios de Carabineros involucrados en los hechos de 2 unidades policiales de Rancagua. No sé en específico cuáles, pero menciona a uno de los funcionarios. Pero eso no sería todo. El mismo testigo protegido dio cuenta de que estaríamos frente a un delito más que planificado. Me confesó hace 3 semanas que con un grupo de personas estaba planificado el robo. Lo más impactante fue lo revelado también por uno de los asaltantes. Oiga, jefe, si están todos metidos en el Brinks. Los guardias, hasta la secretaria está metida. La mina que cuenta la plata también. Todos ellos están metidos en el robo también. Los mismos guardias fueron los que nos entregaron aproximadamente 25 chalecos antibalas para que los usáramos para el asalto. Y es que parte del misterio de saber cómo se gestó este millonario atraco son los vínculos que habrían existido entre los funcionarios de la empresa Brinks involucrados en el robo y quiénes serían las cabecillas de esta banda. Para ello, volvamos a la audiencia de formalización. Don Juan Ramírez Cruz. Don Pablo Herrera Urrutia. Y doña Jimena Fuentes Núñez. No sé si faltó alguno. Uno a uno fueron desglosando los antecedentes de cada imputado, pero uno de ellos, Patricio Alvarado, no pudo estar de manera presencial por encontrarse hospitalizado y tampoco habría tenido tiempo de hablar con su defensa. Está desde el Hospital Regional de Rancagua. Estoy con un poco de tos, por eso estoy con mascarilla. Es posible que lo sepa el tribunal. En la audiencia del día sábado, recién pasado, don Patricio estaba intubado, razón por la cual no hubo posibilidad de que participara en la audiencia, pero tampoco que tuviera contacto con esta defensa. Así que vamos a solicitar, después se nos puede dar un tiempo para poder hablar con él. Por cerca de 3 horas, la Fiscalía daba cuenta de cómo habrían sido los hechos. Se habla de una estructura jerarquizada y permanente en el tiempo con un fin común: efectuar el robo de más de 12.000 millones de pesos. La referida organización elaboró durante este periodo un detallado plan criminal y se proveyó de los medios necesarios para facilitar la ejecución del mismo. La organización habría elaborado un plan obteniendo información interna de la empresa Brinks. Varios días antes del atraco, se coordinaron para conseguir armas de fuego y vehículos robados con el fin que ya conocemos: evitar la llegada de las policías. Así como otras gestiones para favorecer su impunidad, como la obtención de acelerantes y fardos de paja para ejecutar la quema de vehículos en puntos estratégicos, obtención y utilización de abrojos metálicos, miguelitos, y cadenas para bloquear calles, todo esto con la finalidad de facilitar la huida de los ejecutores. Fue Óscar Orellana y Jimena Fuentes, la tesorera de Brinks imputada, que el día 14 de agosto tuvieron la última reunión con la banda para entregar los últimos datos pendientes a la agrupación criminal. Uno de los imputados nos hace entrega de una fotografía que él tenía de una reunión que se realiza el día miércoles 14 en la comuna de Rancagua. Se estaban afinando los últimos detalles y precisamente, como ocurre muchas veces en el mundo del AMPA, ¿cierto?, se hace una seguridad, es decir, una foto sobre todo los que son reclutados o captados. El imputado Orellana
cumplía funciones de torreta y se encontraba a cargo de la apertura de las puertas de seguridad para el acceso a la sucursal Brinks, ubicada en Río Loco número 73, y siendo aproximadamente las 12:30 horas, la imputada Jimena Fuentes Núñez, siguiendo el plan, invita a sus compañeras de trabajo a fumar al exterior de la empresa. En ese momento, llegó parte de la banda a bordo de un vehículo con placa patente falsa. Las otras 3 trabajadoras fueron reducidas, a diferencia de Jimena Fuentes, que se encontraba con ellas. Ella, Jimena Fuentes, acá está Óscar Orellana atento, ya guardó su celular y aquí viene llegando. Y mire la reacción de Jimena y mire cómo la tratan a ella, a diferencia de las otras. Ella sigue fumando, no bota el cigarro, prácticamente pasan por al lado de ella. En cambio acá hay una persecución arriba. Y en paralelo, Óscar Orellana ya le abrió la puerta, porque estaba cerrada. El reloj marcaba las 12:30 horas y el robo ya estaba siendo ejecutado. El mismo guardia les abre la puerta y así, caracterizados con pelucas y vestimentas de funcionarios de Brinks, ingresaron. Una vez que ocurre todo esto, ¿cierto? Y que le empieza a dar la pasada, ¿cierto? A estos 4 sujetos, la única forma de entrar es que él toque, ¿cierto? Los botones para ingresar. Nadie puede ingresar si no pasa por ahí. Y sin dar ningún paso en falso, llegan donde está el dinero. Nadie parecía inmutarse. Él es el guardia, Óscar Orellana, que está mirando justamente por la pantalla todo lo que ocurre afuera y está con su mano lista para abrir y les abre la puerta. Ingresan, ¿cierto? Estos 4 primeros. Aquí, en esta parte de al fondo, si usted vio, alguien se metió con una mujer que estaba en el baño y que por supuesto la redujo. Mientras afuera, en el furgón que estaba atrás, ¿cierto? Sacan las escaleras, una cantidad de aproximadamente 6 a 7 sujetos. Como ustedes ven, obviamente estaba todo bien preparado en el sentido de que no muestran nunca, ¿cierto?, las caras, en la bóveda al menos. Pero llama la atención la actitud de este guardia. Simulaba estar presionando el botón de pánico, pero jamás pensó que las cámaras dieron cuenta de que no lo hacía. La reacción de él cuando ya los sujetos están sustrayendo es agarrar un celular y ponerse a jugar. Él hace las veces como que aprieta un botón de pánico, pero en el acercamiento que se le hace nunca aprieta el botón de pánico porque lo toma y empieza a apretar como en una esquina. Y le empieza a decir al jefe que jefe, no funciona. Y luego, en la madrugada del viernes para el sábado, Óscar Orellana señala que todo esto que está haciendo aquí fue una actuación porque sabía que estaba siendo grabado. El robo duró cerca de 11 minutos y a pesar de que los asaltantes estaban fuertemente armados, en ningún momento alguno de ellos hace uso de estas para intimidar a alguien, mientras que los demás integrantes se movilizaban en 3 vehículos, todos robados. Unos sujetos desde adentro van sacando los dineros y los otros hacen el puente hacia afuera. Como usted ve, se van adelante, ¿cierto? La Hyundai con la Chevrolet Silverado. Ya se cambiaron, ¿cierto?, de posición. Ahora va adelante. Es aquí donde se inicia la persecución policial. Ahí va atrás, ¿cierto?, la Maxus color blanco con una puerta abierta en su costado. Comenzando un intercambio de disparos con personal policial, llegando a la ruta H202, donde los imputados pierden el control de los respectivos vehículos al enfrentar una curva, ingresando la Ford Expedition y el furgón Hyundai H1, ambos de color gris, a un predio agrícola. A raíz de lo anterior, resultaron lesionados con impactos balísticos los imputados Patricio Alvarado Malpu y Mauricio Carreño Muñoz. Como parte del plan criminal, los imputados Manuel Gómez Riquelme, Alexis Narbona Gómez, Eduardo Rivera Bielma, Esteban Espinosa y otro sujeto no individualizado eran los encargados de dar cobertura, efectuando disparos, poniendo miguelitos en el camino y quemar los vehículos en la ruta. A juicio del Ministerio Público, estos hechos son constitutivos de los siguientes delitos. Delito de robo con intimidación, previsto y sancionado en el artículo 436 en relación al artículo 432 y 439 del Código Penal. Delito de asociación criminal, previsto y sancionado en el artículo 293 del Código Penal. Delito de porte ilegal de arma prohibida.
7 delitos de incendio previstos y sancionados en el artículo 476, número 2 del Código Penal. Según señala el parte policial del 17 de agosto, se contó con la declaración de todos los carabineros que participaron del procedimiento, quienes dieron cuenta de las llamadas de emergencia a Cenco, de los incendios y el posterior asalto a Brinks. Parte importante también fue la declaración que dieron los trabajadores de la empresa de valores. Se desempeña, ¿cierto?, como funcionaria de Brinks y que el día 16 de agosto salió por la puerta principal a fumar en compañía de una compañera, y en esos momentos llegó un furgón blanco del cual se bajan algunos sujetos, algunos con peluca, uno de ellos dice con arma larga. Ella salió corriendo, señala que se cayó, se levantó, siguió corriendo, quería buscar ayuda en la empresa del frente, pero es alcanzada por uno de los sujetos, quien por supuesto la lleva desde el brazo hacia donde estaban reducidas el resto de sus compañeras. Otra de las declaraciones apunta a que uno de los sujetos tenía chaleco antibalas y otro manejaba un control. Otro sujeto que en sus manos maniobraba un control, al parecer de un dron, y que se comunicaba con radio con otros sujetos y les decía que quemaran autos. Eso es lo que alcanza a escuchar esta víctima. Hay un correo que es de fecha 19 de agosto, es decir, ayer, de 2024, en el cual la gerenta de Brinks señala que el arqueo preliminar del dinero sustraído es de 12.000 millones de pesos. A través de estas láminas, el persecutor comenzó a revelar las conexiones y los vínculos que tenían los integrantes de esta banda, partiendo por la comparación de sus vestimentas. Una imagen que hay en el interior de la empresa, que ya también se lo voy a exhibir, donde en el comparativo está, ¿cierto?, las prendas de vestir, en este caso la chaqueta oscura arriba, el pantalón y también las zapatillas que el sujeto portaba al momento de estar cometiendo el robo. Pero uno de los vínculos que llamó la atención fue el de la cajera de la empresa Brinks, Jimena Fuentes. Según señaló el persecutor, la mujer sería pareja de un delincuente actualmente condenado llamado Rodolfo Bravo Cáceres, quien a su vez tenía una compañera del delito por el cual está cumpliendo condena llamada Giselle Peñalosa Peña, y ella justamente es hija de Raúl Peñalosa Cáceres, quien forma parte de los imputados por este robo. Giselle Peñalosa Peña, que justamente es hija de Raúl Peñalosa Cáceres. Esto para dar un contexto, ¿cierto?, de la red delictual en que se movía Jimena Fuentes. También sale positivo las prendas de vestir de Raúl Peñalosa Cáceres en cuanto a los disparos, ¿cierto? Y Matías Vargas, quien es captado al interior de Brinks, se da a la fuga y dispara en diversas ocasiones. Al momento de su detención, se le incautó una pistola Glock. Para sorpresa de todos, misma arma involucrada en el ataque a la exministra Isquia Siches en Coyipulli en el año 2022. También aparece siendo disparada y utilizada en un ataque en esa zona. ¿Cuál es el punto aquí? Que ese ataque no es cualquiera, sino que fue el casi atentado que se le hace a la ministra del Interior de la época, Isquia Siches, en la comunidad Temucuicui. Un multimillonario robo a Brinks que ahora tiene en la mira a funcionarios de las policías. ¿Cuáles serán las próximas novedades? ¿Cuál sería el paradero de los prófugos? ¿Dónde está el dinero? ¿Existirá aún un pacto de silencio entre los involucrados? Una historia que al parecer aún tiene muchos capítulos por descubrir. Bueno, ahí están todos los pormenores y ahí está, ¿no es cierto?, cómo actúa después esta mami, esta jefa, que según el ministro Cordero habla de que ha estado involucrada en otros hechos también, ¿no es cierto?, delictuales. Por lo tanto, vamos a estar en contacto con Rafa Cavada porque él está en Rancagua, él está donde está ocurriendo esta situación, la audiencia, por lo tanto vamos a estar con los pormenores